Bueno amigos, comienza el tiempo de entrevistas en Crónicas del Campo Palmero. Vamos a hablar de asuntos de actualidad, como es esa petición que se está haciendo por parte de muchos de los sectores agrícolas de Canarias de un cambio en lo que es en el REA. Bueno, pues también vamos a hablar de esa directiva europea sobre el uso sostenible de lo que es los productos fitosanitarios, que recuerden, en el año 2014 ya se tiene que estar haciendo bueno, pues efectivo esta directiva europea. Hace falta una campaña de información, ya ASPA ya lo está haciendo. Y también vamos a terminar hablando de obras, sobre todo de obras hidráulicas, para conocer un poco cómo van las cosas. Y entre col y una lechuga le preguntaremos muchas más cosas también del tema agrícola y ganadero de nuestra isla. Ya ven, está con nosotros Miguel Martín, que saben ustedes que es presidente de la OPA ASPA en la isla de La Palma. Miguel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decíamos en este preámbulo, vamos a conocer un poco qué cambios se piden en lo que es el REA para un poco mejorar en este momento las ayudas a sus sectores que las están pidiendo, como puede ser el vino, la ganadería o el tomate. Hombre, siempre teniendo en cuenta que no hay que detraer dinero de unos para dárselo a otros, sino que en este caso se puede hacer pues mejorando las condiciones de ese articulado, el 228, que corresponde al REA, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que tenemos un año importante de negociación y unos deberes que hacer antes de que llegue en septiembre el comisario europeo que nos va a visitar, por lo que la información que tenemos nos visitará en septiembre. En ese momento tenemos que tener los deberes hechos y yo creo que estamos en tiempo, en forma y trabajando para tenerlo, porque hay una situación que, bueno, que hay sectores dentro del POSEI que tienen menos recursos que otros, y eso es evidente. Tenemos que empezar diciendo que la ficha financiera del plátano llegó al POSEI lo último, pero que cuando el plátano llegó al POSEI llegó con su ficha y con sus datos y con su dinero, con lo cual tenemos que decir claramente que nunca el plátano no ha quitado nada al POSEI, pero sí que el POSEI pues es, junto con el REA, los dos instrumentos básicos para abaratar la cesta de la compra. El REA tiene mucho dinero en este momento, por distintos motivos no se está consumiendo todo y por lo tanto lo que estamos pidiendo desde la propia Consejería de Agricultura, intentando buscar el apoyo de los cabildos insulares, principalmente de La Palma y Fuerteventura, y también de las organizaciones profesionales agrarias, que hemos tenido una reunión la semana pasada para intentar buscar ese consenso, es un cambio de uso de mucho dinero que hay en el REA. Sería largo y tedioso explicar todo este proceso, para ayudar a los subsectores, ganadería, viñedo y tomate, que son los subsectores que están pues en peores condiciones. Pero nunca, y claramente definido, sin sacar el dinero a los plataneros. Yo creo que hemos intentado hacer una guerra dentro de la región canaria que no es buena, de cara a la negociación fuera, porque ya con lo que decía antes, es decir, el sector platanero vino con sus deberes hechos en aquel momento, vino con su ficha financiera y llegó al POSEI como mecanismo de reparto, pero simplemente estaba fuera de ese mecanismo anteriormente. Por lo tanto, yo creo que en este momento lo que tenemos que buscar es la fórmula de que todo el mundo pueda quedar en igualdad de condiciones. Y yo lo que creo es, desvestir un santo para vestir otro, flaco favor nos hacemos. Por lo tanto, desde ASPA la postura es defender el resto de los sectores, como lo hemos estado defendiendo hasta ahora, y hemos ido avanzando poco a poco, pero este año ya se han conseguido 7 millones de euros que se han repartido. Lógicamente nos faltan las ayudas de Estado y las ayudas de la comunidad autónoma, que podían pagarse ese 40-50% que queda que pagar de los años atrás. Esa es una deuda que se reconoce por la propia Consejería, pero que lógicamente tendrán que buscar fórmulas de dinero diferentes a lo que es el POSEI, la propia Administración Central y la Autonómica. Pero dicho esto, desde ASPA entendemos que tenemos que trabajar porque todos los sectores se igualen. Y bueno, el propio reglamento en el 228 dice que nunca las ayudas REA pueden perjudicar las producciones agrícolas locales. Ese es uno de los argumentos que tenemos en el documento punteado, y yo creo que por ahí es el mayor argumento que tenemos para defender el cambio que estamos pidiendo ahora.
amén de que no se está usando. Y yo siempre digo que el dinero que llega de Europa en ningún momento tenemos que devolver ni un euro, tenemos que buscar la fórmula de gastarlo, ya que lo recibimos, porque eso nos da un argumento para seguir pidiendo ayuda a Europa, que son necesarias para defender esta región, pero siempre que lo gastemos todo tenemos muchos más argumentos. Somos regiones ultraperiféricas, somos regiones alejadas, y llegar solo a Cádiz, porque lo que estamos pidiendo, por ejemplo, en el POSEI ganadero es de subir una ficha de 82 a 100 euros la tonelada, simplemente para cubrir el transporte. No estamos diciendo que es que vamos a comprar grano allá, no. Después cada operador irá y comprará el grano donde crea conveniente, pero sabe que va a recibir una ayuda a diario, porque cada vez que tú compras grano recibes esa ayuda, y es pura y exclusivamente para el transporte, para igualar y que al final tengamos las mismas condiciones a la hora de comprar que cualquier ganadero peninsular. Por lo tanto, yo creo que ahí estamos haciendo un trabajo esta semana intenso, donde la Consejería de Hacienda tiene que recibir de todo el que crea que puede estar implicado ese documento, ese apoyo al documento que tenemos base, y que si alguien lo necesita, pues estamos dispuestos a dárselo, que los propios partidos políticos estamos en conversación con ellos para que el propio Cabildo tenga un acuerdo unánime en esos términos, para hacerle ver a los importadores, y en ningún momento creyendo que es que tengamos que desmantelar totalmente el REA. El REA sostiene unos precios en la cesta de la compra que entendemos que deben seguirse sosteniendo, pero sí que podamos partir luego en las mismas condiciones cuando vamos a vender nuestros productos, si al final queremos ser más despensas. Miguel, vamos a hacer hincapié un poco en este tema del REA. Hay dos argumentos de peso que, bueno, pues se recogen dentro de ese decreto del REA, donde, bueno, ese dinero está previsto para fomentar las producciones locales. Es decir, hay que incrementar las producciones locales, llegar a un 25% mínimo, que nunca se ha alcanzado aquí en Canarias, de producción local, y cada vez que se incrementan las producciones locales va bajando el REA para temas de importaciones. Y por otro lado también se ha producido un descenso en lo que es el consumo derivado de estas importaciones, no sé si por la crisis o por lo que yo creo que esas dos cosas sumadas es un buen argumento para lo que estáis haciendo, ¿no? Sí, efectivamente. Yo digo que el documento y los decretos REA y POSEI pues son engorrosos, son documentos muy técnicos, pero bueno, el reglamento 228 dice claramente que la necesidad de aumentar las producciones locales y la necesidad de proteger las producciones locales. Yo creo que ahí es el mayor argumento que tenemos en este momento para poder hacerle ver la necesidad de que el dinero REA no se devuelva, sino se trasvase al programa POSEI. Creo que ese es el argumento que tenemos que tener. Y no obstante, seguir reivindicando lo que hemos reivindicado desde el principio de esta legislatura, que decíamos que tenía que ser la legislatura de la más despensa, pues yo creo que partimos ahora de una circunstancia diferente. Y si aprobamos este documento a lo largo de este año, que pueda ser aplicado hasta para el propio 2013, o el 2014 y años siguientes, seguro que podemos empezar a producir más. No obstante, para producir más, está claro que lleva una serie de planificación, lleva una serie de otras connotaciones, de las cuales si queremos hablamos, pero que tenemos que ser más despensas. Y al final de la legislatura, todos tenemos que estar implicados en ser más despensas. Eso significa que vamos a tener menos paro en el sector agrícola, eso significa que vamos a tener una producción que se queda el dinero en Canarias, porque lógicamente se va a consumir de algo que se produce en Canarias, y eso significa mantener mucho paisaje. Yo creo que toda la agricultura, en general toda, una más que otra, pero toda la agricultura canaria mantiene mucho paisaje. Y tenemos que ver, por ejemplo, la importancia que tiene el cultivo del viñedo en esta isla, donde qué paisaje mantiene, qué paisaje diferente es el que tenemos en este momento, donde los viñedos ya se empiezan a agostar para luego cosecharlos a el que podemos tener en enero, que vemos, bueno, los volcanes pues prácticamente pelados porque no tienen hojas. Es decir, ese paisaje hay que mantenerlo, y por lo tanto yo creo que esas ayudas que puedan venir de cara al cultivo del viñedo, que es uno de los más afectados junto con la ganadería en esta isla. Aquí no nos afecta el tomate, pero sí que tenemos que ser solidarios con las zonas productoras de tomates de Canarias, porque lo están pasando mal, porque tienen una serie de acuerdos donde al final no se están cumpliendo, y donde, bueno, hay una ayuda que es por superficie, cosa que no deja de ser ilógica cuando ellos han hecho un programa donde en la cuarta parte de la superficie están cosechando la misma cantidad de tomate, pero están recibiendo la cuarta parte de la ayuda,
Con lo cual ahí hay una serie de incongruencias que hay que limar en este documento. Yo creo que estamos en buen camino y yo espero que el inicio del verano no nos pare y que al final, ya digo, en septiembre, cuando venga el comisario europeo, podamos todos hablar de que hemos caminado en el mismo sentido todos, para buscar soluciones a esa ayuda importante que es el REA y el POSEI para Canarias y para todo en general. No es para el agricultor o el ganadero, es para todo en general, porque eso al final se traduce en la cesta de la compra, eso se traduce en el valor de los productos que comemos. Y lógicamente la bajada de los productos REA está claro que por eso está sobrando tanto dinero, estamos hablando de 18, 19 millones de euros. Miguel, dinero que si no se usa habrá que devolver. Eso sí es verdad que en estos tiempos no cabe, ¿no? Sí, efectivamente. Es decir, Europa hace todos los programas de actuación, el PDR, cualquier tipo de programa que Europa tiene, que tiene muchísimos programas con respecto a lo que es la agricultura y la ganadería. Todo programa que no se usa hay que devolverlo. Por lo tanto, en este momento devolver dinero a mí me parece absurdo, en este o en cualquier otro momento, pero lógicamente en este, que hay una situación de crisis, por lo tanto tenemos que hacer ver a los importadores que no lo están importando, es decir, no se está importando porque no se está consumiendo, y no se está consumiendo porque aunque sean productos básicos, el consumo es menor, es decir, está claro que en todo, ese es un término que en este momento se produce en los productos caros, en los productos menos caros y hasta en los productos de la cesta de la compra básicos, porque estamos consumiendo menos, porque no podemos comprar lo que podíamos comprar en su momento. Por eso, bueno, pues algunos no entendemos cuando hay alguien que sigue diciendo que tenemos que seguir bajando precios. No lo entendemos, puesto que al final, si seguimos bajando precios, pues no podremos ni comprar ni de verdad lo que viene subvencionado por el REA. Por tanto, esas condiciones ahí se producen y yo digo que al final no podemos devolver dinero, sino podemos trasvasar dinero, que esas ayudas son para las regiones ultraperiféricas, que las tenemos bien ganadas como territorios ultraperiféricos de Europa, y sí que tenemos que darles un buen uso. Y nosotros sí que tenemos que decir claro desde ASPA que estamos dispuestos a todo tipo de inspección para que el uso de todo tipo de ayudas, sea REA o sea POSEI, tengan las inspecciones que tengan que tener. Es decir, a nosotros no nos preocupa el que vengan ni una ni 50 inspecciones, es que las queremos. El otro día había, y hay que decirlo, había un sector apicultor que demandaba a la Consejería esas inspecciones, porque entendían que había quien estaba haciendo fraude. Y yo creo que todos tenemos que hacer el esfuerzo por luchar contra el fraude, porque lo que no puede haber es una cabra que esté subvencionada o que reciba ayuda sin existir, y tampoco ni un kilo de plátano que reciba ayuda sin existir, como tampoco pues ni queso ni cualquier otro producto. Ahí sí que somos inflexibles y tiene que quedar clarísimo de que nosotros estamos dispuestos a todo tipo de inspección para que esas ayudas vengan a quien tienen que venir y en las condiciones que tienen que venir, que eso sería lo legal y lo justo. A veces no ha pasado así, y es verdad. Por eso, bueno, cuando viene Europa y hay inspecciones, lo que hace es, francamente, pues limitar, poner dificultades, que yo entiendo que es lo que tienen que hacer. Pero ya digo que desde nosotros eso no nos preocupa, porque sabemos que las granjas que sí tienen La Palma tienen el número de reses que han declarado. Cada uno de los que recibe ayuda de los distintos sectores, pues está bastante ajustado a la realidad, y por lo tanto, bueno, el que tiene un problema, pues que lo corrija. Miguel, una cosa, para dejar acotado este tema. Se podría detraer, tú hablabas de 18 millones que estaban ahí, pero por lo pronto se está hablando en la Consejería en torno a los 14 millones de euros, que es lo que haría falta un poco para pues repartir entre estos subsectores que lo están demandando, ¿no? No, el documento que nosotros tenemos son 19 millones y algo, ¿sí? Un documento muy bien elaborado, con equipos técnicos de ASAGA, de la propia Consejería y de las propias organizaciones que hemos aportado lo que entendíamos aportar, un documento muy técnico, que lógicamente, bueno, habrá que pulir de aquí a final de año. Está claro que al final esas variaciones pueden estar en función de lo que se ha importado o no se ha importado, pero bueno, lo que está claro es que este documento base es un documento que nos permite buscar soluciones para todos. Aprovechémosla, no estamos pidiendo más dinero a Europa, porque bueno, hay quien dice, ¿no?, es que el sector agrario lo que pide es más dinero. No, en este momento casi que nos conformamos con mantener los dineros que tenemos, amén de que tengamos la necesidad. Aquí hay que decir claramente que Europa recibe más dinero por el arancel que le cobra a los plátanos que importa, que el que nos da. Efectivamente. Es decir, es uno de los productos que por producirse en Europa gana dinero Europa con nuestro producto platanero. Por lo tanto, no digamos
que es que todos recibimos de los fondos comunes, ¿sí?, del presupuesto comunitario, pero también aportamos porque todo lo que se importa tiene un arancel, y ese arancel, si no lo descrestamos permanentemente, ese arancel va a permitir que se puedan tener ese tipo de ayudas. Yo creo que eso tiene que seguir así, y lógicamente ahora que se está hablando con Estados Unidos de la liberalización del mercado, yo creo que Europa tiene que plantearse que sí, la liberalización del mercado sí, pero ¿en qué condiciones? Miguel, ayer una noticia sobre la mesa decía que este país había recibido 800.000 kilos de excedentes de alimentos de la Comunidad Económica Europea. Eso indica que estamos en unas condiciones tercermundistas, que hace falta para los bancos de alimentos más cantidad de alimentos de lo que pueden donarse por las entidades y por las empresas y por el Estado, y también indica que es necesario potenciar las producciones de este país, llámese producciones locales, como se quiera llamar, y que la agricultura y la alimentación es un sector estratégico que debemos defender y no podemos abandonar, ¿no? Sí, yo creo que en los últimos años, quizás los últimos 20 años, la política agraria comunitaria para mí ha estado equivocada. Donde se subvencionaba a no producir, donde se subvencionaba una serie de cosas que al final lo que hicieron es producir abandono. No se produce remolacha, muy poquita o mucha menos en península. Se dejó de producir cereal y un problema como el del año pasado pues nos dio que el cereal subió más de un 100% a consecuencia de una sequía, que no había producto. Yo creo que ese cambio que se estaba produciendo desde hace 3-4 años, cuando se está estudiando el periodo 2014-2020, yo creo que va a ser, y así se lo hemos demandado a todas las fuerzas políticas, la necesidad de que la agricultura sea un sector estratégico. Ese sector estratégico permite recibir ayudas, pero también permite tener una serie de producciones en lo que es Europa para poder alimentar a Europa. Europa no puede depender de que el trigo o de que el cereal de Moscú nos pueda ir bien o mal, porque hay un año bueno y un año malo. Por nombrar el cereal podemos nombrar cualquiera de los productos. Evidentemente, a nosotros como ciudadanos a pie nos tiene que preocupar que estemos usando los bancos de alimentos en la cantidad que estamos usándolos. Eso significa que no estamos en las condiciones que teníamos que estar. Pero bueno, esa política no nos toca a nosotros, porque lógicamente no nos toca a nosotros, pero sí que entendemos que al final, para mi punto de vista, está equivocada. Una política de no consumo, una política de no inversión, una política de no haber obra pública, una política de recorte permanente, de bajada de precios. Se hablaba esta semana de bajar un 25% los salarios. Bueno, pues entonces, ¿para qué nos dará? Cuando después todo sube, porque si diéramos, bueno, es que lo bajamos todo, pero es que ahora en este momento acaba de subir la luz. No hay contención de precios. Entonces, si no hay contención de precios y los salarios siguen bajando, pues no nos dará, porque no nos va a dar para pagar los 4 recibos mínimos para poder encender la luz cuando llegamos a casa. Con lo cual, ¿cómo podemos ser? Es decir, aquí hay que estimular el consumo y lógicamente producir todo lo más posible local significa que podemos abaratar costos y que podemos tener creación de empleo en la zona. Por lo tanto, nuestro objetivo es seguir siendo más despensa. ¿Lo tenemos que lograr? Pues yo creo que sí. ¿Lo podemos lograr? Pues si queremos entre todos, sí. Y eso pasa por planificar. Porque los cultivos que están planificados y que están demandados, pues están. Es decir, el plátano se sigue produciendo, no aumenta la producción, pero seguimos produciendo porque es el número 1 de nuestra producción. Se sigue vendiendo el viñedo, es decir, el vino, porque el viñedo se sigue manteniendo de alguna manera. Y bueno, y se siguen vendiendo los subtropicales. Se puede aumentar en subtropicales, se puede aumentar en aguacate, se puede aumentar en naranjos, se puede aumentar en hortícolas, en todo. Lo que pasa es que ahí tenemos que planificar. Y en esa labor es la que nos toca, después de aprobado esto, o a la par de aprobado esto, para seguir avanzando. Yo siempre digo que la agricultura es un granito a granito. No, la montaña de la arena la tenemos que hacer grano a grano. No es que esto llegue a alguien y en 3 meses sea capaz de cambiarlo todo, pero sí que está claro que al final hay que ayudar a los jóvenes a que el que quiera poner una granja pueda ponerlo con los menores problemas posibles, seguir incidiendo en la ley de medidas urgentes que nos permita de alguna manera legalizar todas esas granjas que pueden después recibir ayuda para una mejora, modernización y transformación, para hacer un mínimo, porque la granja tiene que tener un mínimo por cada una de las personas que trabaja, para intentar hacer el queso y sacar
el valor añadido que se hace desde productos lácteos, sea queso, sea cualquier otro más que queramos hacer. Yo creo que por ahí es donde tenemos que buscar que ese relevo generacional que se está produciendo ahora a consecuencia de la crisis, porque ya aparece, es decir, lo pongo como anécdota, nosotros damos los cursos de SIGA a lo largo del año, este año hemos dado 5, vamos a dar otro, y bueno, si en principio, hace 3 o 4 años cuando empezábamos con esto, la gente, los que acudían, pues podían tener una media de 60, 60 y pico, 70 años, estamos ahora bajando una media de por debajo de 40. Eso no significa que hay un hombre mayor que va y lo atendemos y nos encanta que vaya alguien mayor porque siempre aporta cosas de a lo largo de su vida, pues no puede decir. Pero cuando tú ya empiezas a ir a una reunión y empiezas a hacer que de los mayores somos los que acudimos a organizar el curso, eso significa que hay muchos más jóvenes que quieren incorporarse al campo. Pues tenemos que aprovechar la oportunidad a darle conocimiento a esos jóvenes, pero también en el resto de los sectores. Por lo tanto, al que se quiere incorporar al campo de la ganadería, pues tenemos que buscarle las facilidades. Al hilo de lo que decías, los jóvenes, muchos de ellos ganaderos, me pedían no hace pocos días, bueno, para poder seguir estando en el sector, pues menos normativas, trámites administrativos más simplificados, menos papeleo y a veces pues también menos presión de la administración, porque si no van a abandonar. Yo creo que Europa se ha pasado en una serie de medidas de bienestar animal que bueno, que después se traducen en casi tenerlo dentro pluma. Yo creo que los animales son animales, eso no significa que no tengan que tener las mínimas condiciones para poder producir, pero bueno, lo que sí que es absurdo es que Europa plantee que las gallinas tengan que estar en una serie de condiciones, por poner un ejemplo claro que los televidentes puedan entender, y después vayan a Marruecos, allí no haya normativa ninguna, se produzcan los huevos y después vengan a venderse los huevos a Canarias. Eso está pasando. Porque lo que viene importado no se le ve. Entonces, bueno, ¿para qué quiero yo si lo que estoy es desmantelando nuestra producción para comprársela al vecino? Efectivamente, sí. Eso es absurdo. Porque lógicamente, entonces no, los huevos de Marruecos tienen que estar en las mismas condiciones que se producen que obligamos a producirlos en Canarias. Y un ejemplo claro, yo creo que el ganadero tiene que ser ganadero. Lo que el ganadero no puede ser es administrativo, casi que un funcionario el propio para tener toda una documentación. Y yo creo que tenemos que pensar, y eso es otro aspecto que tiene la consejería que veré, cómo buscamos la fórmula de que a través de oficinas, a través de organismos, a través de las propias ADS, a través del organismo que queramos plantear, el ganadero pueda implicarse, pero produciendo lo que él sabe producir, que es decir, engordar ganado, o producir leche, o producir queso. Yo creo que tenemos que simplificar la normativa para cualquier aspecto de la vida, pero principalmente para lo que es el sector agrícola y ganadero. Pero es que, mientras estamos defendiendo esto, ya seguramente a lo largo de la charla podemos hablar que estamos complicándolo más, porque cuando hablemos de los productos fitosanitarios volvemos a complicarlo más. Con lo cual, es decir, el libro de campo sí, los otros sí, pero al final vamos a ver qué operatividad hay. Después ya te contaré un ejemplo claro que a mí me preocupa, que es con respecto a los productos fitosanitarios. Pero por lo tanto yo creo que tenemos que ser claros. Si no buscamos la posibilidad de que esto sea mucho más sencillo, es difícil incorporar jóvenes. Pero sí que le digo a los jóvenes que valoren lo que tienen, las propiedades que tienen, que puedan tener, valoren si el padre y el abuelo han podido vivir de la agricultura, y al final incorpórense, que muchos se pueden incorporar, hagan el esfuerzo, prepárense, pero hagan el esfuerzo. Pero yo creo que es una manera de incorporarse, a seguir produciendo, porque esta isla somos el motor económico y por mucho tiempo, seguro, y esto se podrá ver cuando pase el tiempo y vamos a la hemeroteca, pero por mucho tiempo vamos a seguir siendo el motor económico. Amén de que tengamos otros sectores que queremos que tienen que crecer, sea el sector turístico o sea otros sectores, pero que también tienen muchísimas dificultades ahora, y lógicamente ese motor económico, si va bien, si nosotros respondemos y cobramos un precio digno, podemos seguir. Si no, la isla pues pasa las circunstancias que pasa. Es decir, ¿por qué pierde empleo esta isla y no gana posición? Porque lógicamente dependemos de un sector que no crece, que se mantiene un cupo, pero el resto de los sectores pues aflojan. Y ahora aparece más gente apuntada, pero porque aquí hay un dato que es erróneo y que yo creo que tendría una vez por todas, antes o después, que aclararlo, el paro. Es decir, una cosa es que quien demanda empleo demanden más ahora en este momento
en el sector agrícola, con lo cual dicen, no, que está parado el sector. No, no. Usted viene del sector, o es que el sector tiene los que tiene y lógicamente ahora hay gente que al no encontrar en otros sectores pues se apunta en el que sea para intentar conseguir, que es lícito que lo haga así, pero que se aclare. Porque si no, no, es que va el empleo y aumenta el paro en el sector agrícola. No tiene sentido, estamos produciendo lo mismo que el año pasado. Con lo cual, ese dato es erróneo. ¿Que hay más demandantes de empleo en el sector agrícola? Sí. Pero una cosa es demandantes de empleo porque lógicamente hay gente que, bueno, que es obrero, que ha venido de la construcción o de cualquier otro sector. Pero que son datos erróneos. Es como cuando decimos, no, ha bajado el paro o ha subido el paro, pero después en la seguridad social pues hay una cuarta parte. Pero ¿qué interesa? ¿El que cotiza? Porque yo entonces es que me he borrado. Si me he borrado de la lista no estoy, pero eso no significa que esté trabajando. Con lo cual son datos que yo creo que antes o después estadística tendrá que aclararlo. Porque es que si nosotros pedimos la información no nos la dan. No, no, los parados son estos, no nos la dan. Yo digo que lo aclaren ellos porque a mí no me la dan. Pero sí creo que, o demando esa información porque creo que no podemos decirnos que aumenta el paro. No, no aumenta el paro en el sector agrícola. El sector agrícola mantiene el paro, pero lo mantiene el empleo porque es que seguimos produciendo. No es que digamos no, que hay un abandono estrepitoso de plátanos, un abandono. No, no. Si las producciones están ahí y son bastante semejantes de un año por otro. Y eso lo estamos viendo ahora en las organizaciones profesionales agrarias, donde estamos haciendo en todas las cooperativas las asambleas, que es que el año pasado muchas de ellas hemos producido más kilos. Otra cosa es que ya hemos cobrado menos porque había menos dinero, pero producción de kilos ha sido mayor, con lo cual es un dato que ahí está. Miguel, nos vamos, si te parece, con esa directiva europea del uso sostenible de productos fitosanitarios. Explícanos primero en qué consiste y después vamos viéndolo, si te parece. Bueno, me preguntas la pregunta del millón, tú quieres mucho. Hombre, para pedir. ¿Quieres que yo te explique una normativa compleja, difícil y que, bueno, que al final lo que se traduce en una sostenibilidad de los productos fitosanitarios? Puedes ver que hemos estado hablando toda la reunión de Europa. Qué curioso. Lo que dependemos de Europa. Hace 30 años no dependíamos de Europa, pero yo quiero seguir apostando por Europa. Lo tengo claro, que tenemos que ser europeos, pero sí de esa Europa para todos igual. De la Europa de los 28 sí, ya, ¿no? Sí, la Europa de los 28 a partir de hace 2 días, pero para todos igual. Por lo tanto, esa reivindicación desde aquí para que esa Europa no nos diferencie del norte del sur. Pero dicho esto, la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo para conseguir el uso sostenible de plaguicidas es complicada, pero creo que hay que aplicarla. Es decir, en tanto en cuanto creo que ahora podemos poner sobre la mesa un problema de que nos puede agobiar en principio, no. Yo creo que tenemos que buscar de aquí a diciembre todos los mecanismos para empezar a usar los libros de campo, para tener los productos fitosanitarios en el armario correspondiente, para tener de alguna manera ordenados los cuartos de aperos que tenemos en la finca, de manera que sepamos en cada momento, bueno, que no se van a producir vertidos, que no se va a poner una serie de cosas. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Nos va a dar trabajo? También. Quizás menos del que en principio creemos. Quizás hay que escribir algo más. Pero lo que está claro es que al final el desconocimiento de la norma no nos va a implicar el que no tengamos que cumplirla. Por lo tanto, si se produce una inspección a partir de enero, podemos tener dificultades luego a recibir las ayudas. No solo las ayudas de los productores de plátano, de cualquier tipo de productor. Eso tengámoslo en cuenta, no es solo para los plataneros, aunque el peso específico lo tengan los plataneros porque somos el sector más importante, pero el resto también. Después hay algunas cosas que a mí creo que tendrán que regularse a través de la comunidad autónoma, que es cuando alguien tiene una finca en varios sitios y va con el producto para tratar de un sitio al otro. Es decir, hay una serie de cosas que hay que ir aclarando de aquí a diciembre, pero yo espero que las tengamos todas claras. Lo que sí está claro que yo creo que, y hago un llamamiento al agricultor que me pueden estar oyendo y los ganaderos, que cuando alguien convoque una reunión de información son los productos sostenibles de Europa, de ese reglamento y de ese decreto, que acuda a informarse. Ya ASPA lo está haciendo, ¿no? Si ASPA este año ha incorporado a los cursos de deshijado una charla de esa información y por lo tanto en cada uno de los cursos por lo menos 25 o 30 personas que han acudido a los cursos, que es el número de alumnos que tenemos en cada curso, no porque no queramos tener más, sino porque es para hacer operativo el curso, por lo menos esos han recibido una charla de 1 hora y media
de una técnico de Asprocan informando de esta situación. Yo creo que eso es bueno para conocerlo, pero sí que digo que tenemos que aplicarla. ¿Que va a ser más engorroso? Pues quizás, pero bueno, tenemos que caminar por la sostenibilidad. Y lo que nos están diciendo es que, bueno, que usemos los productos con todas las condicionantes que tiene cada uno de los productos, que lo sepamos usar, que trabajemos. Después ya hay algunas cosas más peculiares de cara al 2015, que para vender los productos hay que vendérselo a la gente que tenga el carnet de manipulador, que no se van a poder vender productos con una serie de firmas y que después los envases de retorno tienen que estar también localizados. Es decir, hay una serie de cosas que tendremos que ir cambiando los hábitos. Por lo tanto, el que tiene una huerta, que planta sus papas para su consumo o planta sus verduras para su consumo, que se plantee que en este año, año y medio, a cualquiera de los cursos que se pueda organizar, sea por ASPO, sea por cualquier otro organismo a nivel insular, acuda para tener el carnet básico de productos fitosanitarios, porque si no después no va a poder ni comprar el azufre para echarle su parra de viña. Por lo tanto, yo creo que tenemos un año y medio, porque eso es para el 2015, tenemos un año y medio para formar con ese carné básico a los que quieren usar algún producto fitosanitario. Eso no significa que tú no puedas plantar las papas, pero si quieres usar un producto fitosanitario, luego no lo vas a conseguir en tienda, porque en tienda te van a obligar al carné y a firmar en un libro. Y dirán, no, es que siempre habrá alguna tienda que lo venda por... No, no lo va a poder vender, porque todo está fiscalizado. Y no creo yo que nadie se vaya a coger las manos por vender un sobrito de una máquina de tratar de cualquier otro producto. Por lo tanto, ahí tenemos un mayor margen, pero sí que tenemos que ser conscientes de eso. Por lo tanto, esta situación de los productos fitosanitarios va a cambiar de alguna manera la filosofía del uso, que ya hay mucha gente que lo está aplicando. Tenemos que pensar que todas las frutas certificadas prácticamente en su totalidad lo está aplicando. Bueno, pues nosotros tenemos que acostumbrarnos a apuntar el cuaderno de campo, qué es lo que hemos hecho en el campo ese día, con qué hemos tratado, qué abono puse, qué no puse, qué producto fitosanitario usé y en qué cantidad. Pues esas cositas, pues eso es coger una agendita y después ya pasarlo al libro o no, o un papelito, y cuando acabo la jornada en la finca, pues apunto todo lo que he hecho ese día en la finca y lo tengo ahí. Tenemos que guardar la factura, tenemos que guardar todos los documentos que tengamos de cara a clarificar todo eso. ¿Va a dar trabajo? Sí. ¿Poderse realizar? Sí. No es un trabajo que digamos, no es que ahora tenemos que tener contratado a alguien para que nos lleve estos papeles, no, porque no son papeles que tengamos, es simplemente guardarlos. Si yo compro una factura de abono, pues la guardo, cuando la he pagado a la cooperativa, yo la guardo en un archivo y la tengo allí para cuando venga la inspección. Lo que sí está claro que si la inspección viene y no estamos cumpliendo, y en este momento no estamos cumpliendo, y el primero soy yo, tengo que decir lo que es verdad, no estamos cumpliendo, está claro que al final pues podemos recibir sanciones. Por lo tanto, sepamos que eso está ahí, que hay que aplicarlo, que cuanto antes empecemos a aplicarlo, antes vamos corrigiendo los defectos que podamos tener, porque nos olvidamos de una cosa, pues el primer mes te olvidas de apuntar las abonadas, pues ya al mes siguiente te vas acostumbrando a apuntarlas. Es decir, eso sí que es fundamental de cara al 2014. Ya digo que desde ASPA lo estamos haciendo junto con Asprocan en los cursos de deshidrado. Yo estoy seguro que a lo largo de las cooperativas, en lo que queda de año, y algunas ya lo han hecho, van a seguir informando, y yo lo que hago es un llamamiento a que alguien que sea más del sector, menos del sector, más agricultor, menos agricultor, oiga alguna charla pública de este tipo de cosas, que acuda, porque vas a recibir una información que va a tener que aplicar. ¿Te parece, centremos un par de cositas de esto, porque muchas veces cuando aparece pues una directiva tan rimbombante esta, pues a veces todo el mundo dice, ¿por dónde va esto? A veces tú lo decías bien claro, es decir, tener los libros de campo todo bien anotado, los abonos, los fitosanitarios, cuando se ponen, hasta los cortes, todo eso es información que al final es buena para el agricultor. El botiquín de primeros auxilios, pues tener ahí pues lo que se utiliza, igual te puedes cortar una bendita. También el tema de no dejar cacharritos, basuritas, plásticos, por ahí. Y, hombre, yo creo que ese carnet de manipulador de productos fitosanitarios al final lo que hace es proteger
al que da los productos fitosanitarios. Es decir, le está enseñando cómo protegerse y no se produzcan ingestas de fitosanitarios. Es decir, al final es bueno para él, ¿no? Vamos a ver, nos enseña a protegernos y nos enseña a ahorrar un montón de dinero. Porque lo que nosotros tenemos que pensar es que si nosotros vamos al médico y nos manda 3 pastillas al día, vamos a tomar las 3 pastillas al día. Si le queremos hacer caso al médico, pues el producto fitosanitario dice que lleva una dosis determinada. Y esa dosis es la que hay que poner. Ese chorrito último, que en un momento determinado era un chorrito y otro chorrito, era el doble de producto, con lo cual, aparte de crear una resistencia, estamos gastando el doble de dinero. Eso al final se puede traducir en mucho dinero. Porque no porque lleve más producto va a matar más. Lleva más producto, lo que puede quemar a la planta porque puede crear fitotoxicidad, puede crear una serie de inconvenientes. Entonces usemos la dosis que está. Y en los cursillos de fitosanitarios a lo que se nos enseña es a un buen uso de los productos. Y lógicamente valorar el riesgo que tiene cada uno de los productos y después saberlo dar. ¿Sí? Por lo tanto, no es que digamos, no, el coñazo de 3 días, 4 días, una semana, ir por la tarde y que nos comen el coco, que no sabemos, no, porque hay que hacer el esfuerzo, porque al final siempre aprendemos. Que no aprendemos todo lo que tendríamos que aprender, o que aprendemos menos, aprendemos más, pero siempre aprendemos cosas importantes para el uso. Y todas las cosas llevan, porque después cuando nos lamentamos cuando pasan los accidentes, o cuando se nos quema la planta. Y yo siempre pongo una anécdota que en un momento determinado alguien con 3 productos fitosanitarios comerciales distintos, era el mismo producto, que era dimetoato en aquel momento, pues lo había puesto 3 veces y quemó la fruta. Pero el señor no quemó la fruta conscientemente, pero claro, él leyó que eran 3 productos distintos, se lo dijeron que eran buenos para eso y él los unió. Pero es que puso una dosis de dimetoato, otra dosis de dimetoato y otra dosis de dimetoato, porque eran 3 productos comerciales con el mismo producto. Si tienes que tomar una aspirina y has tomado 3 con el chorrito incorporado, con lo cual son casi 4, y en un momento determinado pues te puede quemar, pues efectivamente a él se le produjo una quemazón en la fruta que tuvo que devolverla toda, y cuando me pregunta digo, mira, vamos a ver qué pasó, pues efectivamente comprobamos que los 3 productos que él había usado eran el mismo producto. Pues yo creo que en los cursos de fitosanitarios, entre otras cosas, se aprende a eso. Técnicos van, dan las charlas, se prepara, se comenta, se llevan botes, se leen etiquetas, por lo menos aprendemos a leer una etiqueta que es un símbolo u otro que se usa. Y yo creo que lo que nos da es información clara para usar un producto que muchas veces pues creemos que no hace daño, pero lo hace. Lo hace cuando se usa mal. Otro de los fallos también, Miguel, que nos decían algunos técnicos, era la cartelería, que estaba rota, esa que tenemos que poner en el cuarto de aperos, bueno, pues ahí a veces cartelería que estaba rota o dañada, que había que tener bien, porque eso es una de las cosas que se fijan también, ¿no? Sí, que un producto desde que pierde la etiqueta hay que desecharlo, porque al final nos podemos acordar en aquel momento, pero pasado 15 días, cuando tenemos 10 productos distintos, no sabemos ni lo que es, ni para qué se usaba, lo podemos poner y nos puede dar una fitotoxicidad o por crear un problema de algo que estamos usando que no sabemos qué es lo que es, para qué en concreto se está dando. Porque tenemos que pensar que el producto siempre dice para lo que se usa. Es decir, no, es que yo uso azufre para matar mildio. Pues no, te puede poner todo el azufre que quieras, pero el azufre no mata mildio, mata oidio y es bueno para la araña roja, pero no mata mildio, es decir, le podemos poner el que queramos. Entonces, todos esos conceptos se aprenden a leer una etiqueta, que es fundamental, que siempre la información de la etiqueta es clara. Y después no usar productos, que además hay ahora una tendencia a que los productos, pues posiblemente para pagar menos transporte o por alguna que otra picaresca, que usar dosis muy bajas, que los productos vienen en botes muy pequeños, eso al final se traduce en que si yo le pongo un poquito más, ya casi que estoy doblando la dosis, con lo cual estoy gastando el doble dinero. Y que esos productos que vienen con dosis bajas, normalmente son productos muy caros. Estamos hablando de productos quizás de algunos de 100 y pico euros, que si yo cambio la dosis un 10 o un 12%, estoy cambiando la dosis en dinero, en euros, importante. Y eso al final traducido en una finca al final del año, y dices tú, bueno, pero es que si me ahorro 4 litros, 10 litros, 6, 8 litros, por usarlo bien, me estoy ahorrando mucho dinero. Miguel, ya para terminar este tema, también hace mucho hincapié esta directiva en los vertidos, en este caso pues de aceite, que son dañinos para la capa freática y para
y para la tierra en general, pero también es la interacción entre lo que nosotros utilizamos en la finca y la fauna. Eso se va a vigilar mucho, ¿no? Sí, efectivamente, por eso es fundamental el conocer esta normativa y lo que nos sobra tenemos que llevarlo a puntos determinados que tendremos Sifito, que crear para destrucción de productos y los sifitos, que son los puntos de recogida de botes usados. En teoría, si yo compro 3 litros de cualquier producto, un clorpirifo, cualquier, por nombrar un producto que no pasa nada, yo en teoría tengo que devolver los 3 botes. Con lo cual, si yo he comprado en el mes de enero 3 botes de clorpirifo, pues antes de que te acabe el año, antes de volver a comprar otros, en teoría tendré que poder devuelto esos 3. ¿Eso qué significa? De que tenemos que controlar los botes, no podemos decir, no, que yo lo uso ahora para no sé qué, lo uso para no sé cuánto, no. El bote de veneno no se puede usar para nada. Y después lo que nos sobra, está claro que al final tenemos que, en principio si nos sobra poco, pues posiblemente volver hacia atrás, darlo por debajo en las partes bajas donde hace menos daño para usarlo en la propia finca, o al final, si nos sobra mucho producto, tenemos que buscar qué fórmula llevamos a un sitio que habrá que crear para llevar esos productos que son tóxicos para la fauna principalmente y para los sitios de ríos. Aquí no los tenemos, pero está claro que, por ejemplo, en Península tienen dificultades para tratar cerca de los ríos y todo ese tipo de cosas. Es decir, la normativa está clara, pero está clara siempre buscando el bien común. Y nosotros, como miembros de la sociedad que pertenecemos de alguna manera todos al bien común, está claro que al final tenemos que trabajar para que deterioremos menos el medio ambiente. Y esa normativa nos va a dar dificultades, pero tenemos que aplicarla y seguro que a la larga no nos va a producir ningún trastorno. Yo siempre digo que hace 20 años teníamos muchos más productos fitosanitarios, ahora tenemos muchos menos, tenemos muchos más productos ecológicos y somos más conscientes de esa situación, porque hemos ido cambiando la mentalidad. No la cambiamos de hoy para mañana, pero sí que lo vamos a ir resolviendo y al final vamos a tener un medio ambiente más sostenible, que si con eso lo unimos a seguir echando menos a la capa ozono, pues podemos mejorar o no seguir avanzando en este deterioro que tenemos. Vale. Pues nada, señores, lo decía Miguel, 2014 tenemos que tener bueno, pues esas pautas que él ha comentado a seguir para que no tengamos problemas. Y no solo los plataneros, todos los agricultores en general. Si tienen falta de información o no saben cómo hacerlo, ya saben, se dirigen a ASPA, a uno de esos cursos que se da, o se pregunta directamente, o se habla con los agentes de extensión agraria adscritos al Cabildo Insular, que también les pueden dar la información. Miguel, si te parece, vamos a terminar hablando de obras hidráulicas y cómo están las cosas en este momento. Hay muchas cosas pendientes, ¿no? Sí, posiblemente hay muchas más de las que nosotros quisiéramos, pero bueno, también hay que decir claramente que yo creo que en los últimos 20 años hemos hecho muchas obras hidráulicas que nos dan tranquilidad, y la prueba es que el año pasado, con la sequía que hubo, pues tuvimos un verano relativamente tranquilo, sin alza de precios, con un control serio. Yo creo que cuando queremos hacemos las cosas, y con aquella comisión de la sequía pues funcionó, y se hicieron cosas que al final, tomando las cosas en el momento determinado, nos dan mucho menos trabajo y al final resuelven problemas. No obstante, pues hay obras hidráulicas que a nosotros nos preocupan que puedan tener retraso, y hay otras que tenemos que demandarlas. Vamos a ver, hay dos aspectos. Uno, que son las obras hidráulicas de interés general del Estado, que tendremos que redefinir para seguir haciendo las que están. Pues está claro que en principio hay que terminar con Vicario y con el tubo, el doble tubo desde la presa de la Laguna Barlovento a Vicario, precisamente para poder llenar Vicario, porque Vicario se llenará en principio con los excedentes del norte. Pero sí que está claro que tenemos que reivindicar ese tubo que llevaría agua de lo que es la caldera a Vicario. Esa sí que tiene que ser una reivindicación clara para darle Esa es vital. Para darle el contenido que tiene que tener Vicario, porque si no, Vicario es una Laguna Barlovento un poquito más allá. Yo creo que eso es fundamental. Está claro que tenemos que buscar definitivamente un proyecto que pueda volver a la Laguna Barlovento en ese número de millones de litros que teníamos, porque ahora solo le podemos poner 1.200.000 metros cúbicos,
y ese proyecto pues habrá que hacerlo definitivo y buscar la financiación para hacerlo. Lo que sí está claro es que tenemos que definitivamente decir, bueno, se quedará con 15, se quedará con 18, se quedará con 20 metros, pero se quedará con una capacidad que no nos dé sobresaltos cada 4 o 5 años. Y después, con respecto a las obras, hay otra obra importante que a nosotros sí que nos preocupa mucho, que es el túnel en la parte alta de Santa Cruz de la Palma, el Barranco La Madera, el túnel de Quinteros, tiene distintas denominaciones, que nos preocupa porque, bueno, ahí sí que se puede producir una catástrofe si hay, por desgracia, un desprendimiento. Quedan 70 metros que hacer, yo espero que de aquí a final de año ya las diferencias de la empresa con la dirección de obra pues se limen y se termine, porque es vital porque puede dejar prácticamente a media isla o a más de media isla sin agua. Con lo cual, si se produce, pues tenemos que correr. Y si se produce en invierno, podremos escapar, pero si se produce en verano, a ver dónde conseguimos otro agua de ahí hacia acá para poder regar la parte de Fuencaliente y Las Breñas y más, Santa Cruz de la Palma. Por lo tanto, esas obras son vitales. Y después, el sistema de riego, hay un documento en este momento sobre la mesa que es la información pública, el plan de riegos de Canarias, donde sí que lo vamos a estudiar de aquí a final de mes, junto con la Cámara Insular de Agua y el resto de las comunidades de agua, para estudiarlo y hacer las alegaciones pertinentes que nos permitan, bueno, obras como que hemos reivindicado muchas veces y que han desaparecido, como puede ser la presa de Aduares, que no entendemos por qué, la presa en la parte alta del Paso como depósito regulador que nos permita también pues almacenar algún agua en el invierno. Es decir, yo creo que ese plan de regadío en la zona Breñas Masa, que seguimos regando como en el siglo XIX, donde lo demás pues ya está automatizado, avanzar en el plan de regadío de los sauces. Yo creo que tenemos obras que lo que tenemos que ir haciéndolas para mejorar, ahorrar agua por un lado, pero al mismo tiempo mejorar. Y el mantenimiento de las balsas, que tenemos que pensar ya en ellas. Es decir, la conservación de todo lo hecho es vital y a eso hay que dedicarle dinero. Y la limpieza. Por lo tanto, sí, en mantenimiento hablo de reparaciones, hablo de limpieza, hablo de mantener de verdad, porque eso está claro, es decir, no es hacer una balsa y ya está, no. Tal vez hay que hacer obras que hay que hacer en invierno, porque vaciamos en invierno principalmente porque hay más agua y porque hay menos sol. Tal vez no podemos empezar a hacer una obra ahora y vaciar una laguna, una presa que lo necesite cuando estamos en plena zafra del uso del agua. Por lo tanto, yo creo que hay muchas cosas que hacer. Se han hecho, sí. Hay mucho más que hacer, seguro. Pero sí que hay que reivindicar. Y eso, yo lo que creo que es que ahí está. Hay que seguir trabajando para poderlo lograr, pero sí que creo que hay obras que hay que darnos plazo para irlas terminando. Y digo en concreto, Vicario, esos dos maneras de llenar Vicario, el túnel de Quintero y todas las otras 2 o 3 obras que nombré, creo que son vitales para ir colmatando esa red que nos permita tener un anillo insular que de un lado por el otro se pueda regar, es decir, que tengamos que el agua de Marca y Cordero pueda llegar a los llanos, como se está produciendo en este momento o en momentos que ha habido sobrantes, es vital y fundamental para tener ese anillo. Por lo tanto, eso hay que seguirlo estudiando, seguirlo manteniendo, porque muchas veces si son muchas las obras, después el mantenimiento cuesta. Yo creo que ahí, bueno, por el Consejo Insular hemos entrado en una dinámica que a mí me gusta más ahora particularmente, de más debate, de más pronunciación por todos los sectores que allí componemos en la Comisión de Gobierno y la Junta General. Y bueno, pues a mí como me gusta más el debate, porque soy un hombre de debatir y de dialogar para buscar soluciones, pues creo que estamos aportando todos más cosas para ir buscando soluciones. Miguel, pues hemos llegado al final de esta entrevista. No ha sido breve, pero hemos tratado, yo creo que en profundidad, aquellos temas que queríamos llevarles a los televidentes, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros hablamos con mucha pasión, tanto Lucio como yo, de la agricultura, y al final pues el tiempo se va, no sé exactamente cuánto ha pasado, pero de verdad que a nosotros se nos ha hecho corto, seguro. Es decir, por lo tanto, bueno, pues dar a conocer lo que uno está haciendo y dar a conocer lo que estamos intentando trabajar para buscar soluciones al sector, pues nos agrada siempre, amén de que creemos firmemente en que la agricultura tiene que ser el sector económico importante en esta isla y el motor económico de la isla. Por lo tanto, para eso nos animamos para seguir trabajando día a día. Miguel, gracias. Gracias a ustedes. Bueno amigos, seguimos pensando en verde.
que yo creo que es el resumen de esta charla, como decía Miguel, que hemos mantenido entre los dos, pero para que ustedes puedan entender y hagan acopio de información. No se olviden, en el 2014 tenemos que tener sobre la mesa esa directiva de uso sostenible de los productos fitosanitarios, no solo los plataneros, sino todos los subsectores agrícolas en general de nuestra isla y de Canarias, por supuesto. Gracias y nos seguimos viendo.